Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, amada familia IRE, muy buenos días a los discípulos, amigos, familiares, oyentes en general. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que el Señor escoge cada mañana para que nos acerquemos a Él, para que le oremos, para que le adoremos, para que entreguemos ante Papá Dios todas nuestras cargas, que le agradezcamos a Él por un nuevo día. De verdad que es muy especial cuando nos levantamos en la mañana y hablamos con nuestro Papá Dios. Esa oración de la mañana es una oración que nos fortalece, es una oración que renueva nuestra energía espiritual y que nos proyecta para vivir días fortalecidos en el Señor. A veces los días son muy difíciles, a veces los días son muy agobiantes por el trajín, por el estrés, por el mismo trabajo, por la situación que vive cada uno, por la situación que sea. Puede ser que sea una ama de casa en su hogar cuidando a sus hijos y que no para de hacer muchas cosas, o sea una persona que esté desde muy temprano trabajando en la calle o haciendo sus labores. Pues igual hay un estrés y no hay mucho tiempo. El cuerpo, la mente, el corazón se cansa y necesitamos renovar nuestras fuerzas. Es como ese desayuno que nos provee de buena energía para aguantar buena parte del día en nuestras actividades. Asimismo es nuestro tiempo devocional y nuestro tiempo de oración. Así que yo le invito a los que me están escuchando, los que no están aquí en este devocional, los que no están aquí en directo, sino que a lo mejor están escuchando en diferido, porque estas grabaciones quedan grabadas en el YouTube, a que se sumen a este grupo de madrugadores, a este grupo de personas que cada mañana se levantan a orar, se levantan a clamar y a poner delante de Dios sus vidas. Yo quiero invitarles a que continuemos con nuestro estudio del libro del Génesis. Vamos al capítulo 33. Libro del Génesis, capítulo 33. Bueno, hoy es un día especial. Hoy es 1 de julio. Hoy es primer día del mes, la cabeza del mes, de nuestro calendario. De nuestro calendario gregoriano, el calendario en el que nosotros nos movemos. Y es bien importante este día. Vamos a tomarlo como la primicia, la cabeza. Vamos a tomarlo como el primero, y vamos a consagrarnos a Dios. Vamos a entender que esto que el Señor nos va a decir hoy va a ser de mucha edificación. Hemos venido estudiando cómo la vida de Jacob pues no fue una vida, no fue una vida muy feliz, que digamos. Yo creo que si alguien tuvo sufrimientos en la Biblia, pues yo creo que ese fue Jacob. Yo diría que más que el mismo Job. Uno a veces piensa que el que más sufrió fue Job, y yo creo que no. Yo creo que Jacob casi toda su vida se la pasó sufriendo todo tipo de cosas, todo tipo de situaciones. Alguien decía ayer que estaba escuchando que era Mr. Problem, el señor problema. ¿Por qué? Porque vivía de situación en situación, de problema en problema. No salía de uno
cuando ya se le estaba abriendo otra situación, otro frente. Entonces ahí vemos cómo le tocó huir de su casa muy joven porque su hermano lo amenazó de muerte, caminando por un desierto, con lo que tenía puesto prácticamente. Luego llega donde el tío, que supuestamente iba a ser su salvavidas, su salvación, y resulta que el tío abusa de él, lo explota, casi que lo esclaviza, le paga lo que le da la gana, lo usa, lo utiliza, lo engaña. Luego empieza a acosarlo, a mirarlo de mala manera, a tratarlo de ladrón. Luego sale de muy malas formas de allí. Luego viene y se encuentra con el ángel y pelea toda una noche y termina discapacitado. Luego más adelante tiene que sufrir el dolor de la violación de una hija, que es una cosa muy fuerte. Un sinvergüenza viene y le abusa de su única hija. Tiene que ver con sus ojos cómo la mujer que la amaba muere dando a luz un hijo. Más adelante esos otros hijos, esos 10 hijos, con una mala actitud intentan matar al único hijo de la mujer que amaba, al mayor de la mujer que amaba, José, y tiene que vivir con esa pena en su corazón de no poder enterrar a su hijo. Una situación bastante, una cantidad de situaciones bastante tristes a lo largo de su vida. Pero en medio de esas situaciones, yo creo que en la situación tal vez una de las más críticas, aparece Dios para consolarlo, aparece Dios para estar con él, para hablar con él. Y aquí viene, yo creo que una de las lecciones que aprendemos de la vida de Jacob. En medio del sufrimiento, Dios está contigo. A lo mejor nos identificamos con esa vida. ¿Por qué? Porque hemos vivido muchas de estas cosas. Hemos vivido muchas de estas situaciones. Pero en medio de esa situación, Jacob levanta sus ojos cuando sale de donde Labán. Él tiene miedo. Jacob tiene miedo. Jacob está con mucha inseguridad. Y lo veíamos ahí en el capítulo 32, cómo Jacob le hace una oración al Señor. Y en otras palabras, lo que le dice Dios a Jacob es: Señor, yo tengo miedo de mi hermano Esaú. Le habían dado el informe de que Esaú venía con 400 hombres, de que Esaú se había vuelto muy poderoso y que venía a su encuentro con 400 hombres. ¿Qué pensó Jacob? No, pues mi hermano viene a acabar con todo. Mi hermano viene con todo un ejército a arrasar con lo poco que tengo. Entonces dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Mire, Jacob tenía miedo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Qué hacemos cuando tenemos esos temores? Hay muchas personas que cuando viven este tipo de situaciones se deprimen, se vuelven ansiosas, entran en ataques de pánico, entran en ataques de ansiedad, entran en este tipo de situación. Jacob, antes de entrar en ataque de pánico, antes de entrar en ataque de ansiedad, antes de ir a tomarse la pastilla, de ir donde un psiquiatra, ¿qué hizo? Adorar a Dios. Jacob nos da una enseñanza y aquí queda una enseñanza para el pueblo judío. Los estudiosos judíos han entendido que la oración de Jacob es la oración de la noche. Jacob oraba en las noches. Y en las noches descansaba. Entonces miremos que aquí Jacob tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro cara a cara, eso lo veíamos ayer. Pero la pregunta es: ¿para qué Dios estaba preparando a Jacob? De hecho, en ese encuentro fue cambiado su nombre. O sea, fue tan revelador este encuentro. Dice que Jacob se quedó solo con Dios. Y Dios cambió su nombre. O sea, Dios cambió su carácter, porque el nombre tiene que ver con el carácter.
tiene que ver con lo que es la persona, con la esencia de la persona. Y aquí veíamos al final del capítulo 32 cómo Dios cambió el nombre y lo llamó Israel. O sea, a partir de ahora Jacob ya no sería más el engañador. A partir de ahora Jacob se llamaría Israel, el que lucha con Dios y vence. Eso significa Israel. Eso significa. Ahora, Dios estaba llevando a Jacob a un nuevo nivel, a un nuevo nivel espiritual. Pero Jacob tenía que resolver una situación que había dejado pendiente 20 años atrás. La situación con su hermano. Y Dios lo lleva a resolver esa situación. Y de eso es que nos habla el capítulo 33. Vamos al capítulo 33 y vamos a leer. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Miremos qué bonita esta historia. Y aquí había una situación que con la que Jacob estaba en deuda: la reconciliación con su hermano. Aquí viene la reconciliación con su hermano. Vamos a irnos un poquito como del final hacia atrás. ¿Qué nos dice el final de este capítulo? Que Jacob erigió un altar. Un altar. Y allí dice que a ese altar lo llamó el Dios de Israel, el Elohé Israel. Ahora, ¿para qué son los altares? Los altares es un lugar de adoración, de reconocimiento a Dios. Es un altar, es un lugar de sacrificio, es un lugar de ofrenda, es un lugar, como les digo, de reconocimiento a Dios. Eso es un altar. Es un altar, esos son los altares. Un lugar de adoración, de sacrificio, de ofrenda, de entrega. Eso es. Y dice que Jacob hizo un altar. Ahora, en ese altar presentó ofrendas de adoración. Pero
antes de presentar la ofrenda, Jacob tenía que resolver un pequeño problema. Tenía una deuda pendiente con su hermano. Y esto es precisamente de lo que nos habla el Señor Jesucristo en Mateo 5:24. Mateo 5:24 nos dice lo siguiente. Vámonos un poquito a la Biblia del Nuevo Testamento. Dice desde el versículo 23, dice, por tanto, Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mire, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí con este pasaje? El Señor Jesucristo quizá tenía en mente la historia entre Israel y Esaú. Esa enemistad que había. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Que antes de presentar nuestra ofrenda, que antes de presentar lo que vamos a presentar, nuestra adoración, nuestra alabanza, dice, si usted sabe que hay algo pendiente en su vida, vaya y resuélvalo. Es necesario resolver ciertas cosas para poder entrar libremente en adoración con Dios. Jacob sabía que había un propósito, o sea, Dios tenía un propósito, un camino marcado por el hecho de que Jacob volviera a su tierra. O sea, en otras palabras, Jacob nunca se debió haber ido de la tierra de Canaán. Pero bueno, por la razón que sucedió, Jacob tuvo que irse. Jacob estaba regresando, pero tenía que resolver el problema, reconciliarse con su hermano. Había una deuda pendiente. Mire, hay cosas en la vida del cristiano que todavía aún no se han resuelto. A lo mejor hemos vivido situaciones con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con amigos, con una cantidad de personas que todavía están ahí. Uno muchas veces piensa que el tiempo cura todas las heridas. No, la herida no se cura con el tiempo, amados hijos de Dios. La herida se cura cuando usted va y busca esa reconciliación. Hay heridas abiertas, sí. Nos han hecho muchas cosas, pero es necesario, antes de entrar al altar de Dios, antes de conocer al Dios de Israel, que resolvamos esos asuntos. Ahora, ¿qué pasa cuando esos asuntos no se resuelven? ¿Qué pasa cuando hay una herida que aún no se ha cerrado? Pues esa herida genera amarguras, esa herida genera dolencias, esa herida muchas veces genera situaciones en el cuerpo, en el alma y en el cuerpo. Y eso se traduce en dolores en el cuerpo, en enfermedades. Eso se traduce en dolores en los huesos, en las cervicales, por ejemplo. En problemas de la presión arterial, problemas del corazón. Es decir, en fin, una cantidad de situaciones que vienen como fruto de cosas sin resolver en nuestra vida, en nuestro interior. Entonces, miremos la importancia de resolver esas situaciones. Y aquí nos está hablando entonces el libro del Génesis de la reconciliación con el hermano. Y va muy de la mano con lo que acabamos de leer en Mateo 5:23. Si usted se presenta delante de Dios, reconcíliese con su hermano. Y muchos otros pasajes también nos lo dice el Nuevo Testamento. Que nos amemos los unos a los otros, que perdonemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, que aprendamos esta lección. El verdadero amor de Dios se demuestra. Es cuando nosotros amamos y perdonamos. Esas situaciones hay que resolverlas. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle hoy, en este tiempo devocional es, ¿qué cosas aún le quedan a usted
por resolver en su vida. Vamos a hacernos esta pregunta hoy. ¿Todavía qué tengo por resolver? ¿Qué situación tengo por arreglar? ¿Qué situación tengo por arreglar? Es tiempo de hacerlo. No espere a que su hermano, su papá o su mamá o la persona con la que usted ha tenido ese problema se muera para llorar de remordimiento. No. Hay que hacerlo ya. Hay que resolver esa situación. Pedir perdón. Si tiene que pedir perdón. Reconocer el error que ha cometido. Resolver el problema entre los esposos. Mire, esto es bien importante. Hay parejas, matrimonios, que no arreglan sus problemas, que no arreglan sus situaciones. Y entonces vemos matrimonios de 50 años haciéndose reclamos, llenos de amargura, llenos de situaciones, peleándose por situaciones que sucedieron hace 20, hace 30, hace 40 años. Mire, hay situaciones que tenemos que arreglar en el momento en que suceden. No espere 20, 30 o 40 años para resolverlas. No. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar en la presencia del Padre. Mire que Jacob vino, él tenía mucho miedo de reconciliarse, de hablar con Esaú. Él tenía miedo. Pero ¿quién lo fortaleció? ¿Y quién le dio palabras? ¿Quién le dio estrategia? La estrategia, esto es otra cosa importante, que sale de estar en la presencia de Dios. Todo eso que hizo Jacob, que mandó primero las mujeres, que dividió los campamentos, que mandó una cosa y mandó la otra y mandó la otra. Mire, Dios le dio a Jacob, a Israel, la estrategia para ir suavizando a su hermano. Dios le dio esa estrategia. Ahora, hay veces que actuamos y hacemos cosas por emociones. Hay veces que actuamos y hacemos cosas sin consultar y sin estar en la presencia de Dios. Y eso nos trae más problemas. ¿Qué pasó? Jacob estaba orando. Ahí lo vemos en el capítulo 32. Ahí lo vemos en el capítulo 32. ¿Cómo Jacob tuvo una noche de oración? Una noche de lucha. Ahora, hay una cosa que yo se las decía antes. La vida espiritual de Jacob maduró. Durante los 20 años que Jacob estuvo con Labán, yo no vi aquí a Jacob orando y clamando delante de Dios. ¿Qué le impedía a Jacob orar? Esa es la pregunta. ¿Qué le impedía que Jacob tuviera una relación con Dios? Pues yo creo que tengo una respuesta. Su estado de esclavitud, su estado de estrés. Yo creo que Jacob no tenía tiempo ni para orar, porque lo tenían tan esclavizado, tan ocupado, y estaba tan ocupado trabajando para este hombre, que ni tiempo de orar, yo creo que ni tiempo de descansar tenía. Yo creo que era utilizado las 24 horas. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que Jacob salió de su esclavitud y primero se reconcilia con Dios. Él entra en comunión con Dios y Dios empieza a darle las estrategias, empieza a darle la paz, empieza a hacer un tratamiento desde su interior. Recuerde que el tratamiento de Dios es de dentro hacia afuera, y Dios cambió su carácter. Mire qué bonito esto. Y Dios le empezó a dar estrategias para acercarse a su hermano. Ahora, la pregunta que le rondaba a Jacob siempre es: ¿cómo me acerco a mi hermano? Y es a lo mejor la pregunta que muchos de ustedes tendrán. Hablando de la reconciliación, bueno, ¿y yo cómo me acerco a esta persona? ¿Yo cómo me acerco a mi papá? ¿Yo cómo me acerco a mi hermano? ¿Yo cómo me acerco para pedirle perdón a esa persona con la que tuve ese problema? Mire, así como Dios le dio la estrategia a Jacob, Dios te dará la estrategia a ti. Dios te dará la estrategia. Ahora, todas las estrategias no son iguales. Dios es soberano. Pero cuando entramos a tener una comunión con Dios, Dios se manifestará y nos hablará y nos mostrará lo que debemos hacer. Aquí en este caso, Jacob le mandó unos presentes.
Jacob le mandó unos presentes. Jacob le mandó unos regalos. Y aunque él sabía que su hermano no lo necesitaba, porque su hermano era muy rico, Jacob se los da. Jacob se los da. Él dice: tome, es para usted este presente. O sea, y no es como tratar de comprar el perdón. No, yo no lo veo así. Yo lo veo es como una ofrenda, un regalo que Jacob quiere darle a su hermano. Entonces miremos que el punto importante aquí es la reconciliación, el cerrar esa puerta que un día se abrió para seguir conociendo el propósito de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, el propósito nunca lo vamos a ver y nunca lo vamos a conocer si no resolvemos las situaciones que todavía tenemos pendiente. Dios tenía muchas cosas que hacer en la vida de Jacob. Ahora, echando más o menos cuentas, echando lápiz, como se dice, es que casi que medio libro del Génesis es dedicado a Jacob, precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el autor le dedica tanto tiempo a Jacob? ¿Por qué? Porque realmente está tocando con el origen de Israel. Está tocando con la raíz de Israel. Más que Abraham, es Jacob el que originó todo el linaje del pueblo de Israel. Por eso creo que le dedica tanto tiempo. Mire que desde el capítulo 27 o 28 hasta el final se nos va contándonos la historia de Jacob, la historia de sus hijos, la historia de José, etcétera, etcétera, hasta que Jacob ya está anciano. Y esto nos lleva también a otra enseñanza, el conocer nuestras raíces espirituales. Es necesario conocerlas. Es necesario conocer de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Entonces, tarea para hoy. La tarea para hoy, mi querido oyente, es resolver esa situación de la mano de Dios, que aún queda por resolver. Recuerde que al resolver estas situaciones pendientes, esto mejorará nuestra vida mental, nuestra vida emocional, nuestra vida física también. Tendremos sanidad, tendremos vida. El mensaje aquí está claro: reconciliación. Si no hay reconciliación, no podremos conocer, como dice aquí al final en el versículo 20, al Elohei Israel, otro nombre de Dios, el Dios de Israel. Y aquí lo nombra ya yo diría que por decreto, el Dios de Israel. Y aquí aparece ya otro nombre de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre bueno, por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tus misericordias, por tus maravillas. Gracias, Padre, porque tú nos llevas de tu mano. Tú nos llevas de tu mano, Señor, hacia esos lugares que a lo mejor jamás hemos sospechado. Que tú los conoces, mi Dios. Aún a través del desierto, mi Señor, tú nos llevas. Tú nos llevas de la mano, nos guías, Padre bueno. Aún en medio de aquellas situaciones difíciles, aún en medio de aquellas situaciones complicadas que hemos podido vivir. Tú has estado con nosotros, mi Señor. Que aunque a lo mejor no te manifiestes abiertamente, yo sé que estás ahí, trabajando en silencio a nuestro favor, Señor. Padre amado, hoy nos postramos delante de ti, Señor, y ponemos delante de ti nuestros temores, nuestros miedos, las situaciones difíciles que tengamos. Así como Jacob se postró y confesó todo lo que sentía durante la noche. Asimismo, Señor, en este día nosotros nos postramos delante de ti y confesamos, Señor, nuestros más íntimos temores, nuestros más íntimos miedos,
las inseguridades. Padre, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, mi Señor, que nos dé la estrategia. Tú mismo nos estás guiando, Señor, y nos has hablado el día de hoy de la necesidad de reconciliarnos. Padre, a lo mejor hay situaciones en nuestra vida que no hemos resuelto. Cosas que hemos hecho nosotros y que nos han hecho, que todavía se quedaron ahí, pendientes en el aire, como en stand-by, como en esa sala de espera. Y las hemos dejado aparcadas ahí y hemos hecho muchas otras cosas, pero es tiempo, Señor, de retomar otra vez. Espíritu de Dios, yo te pido que seas tú mismo mostrándonos qué cosas hay en nuestra vida que todavía quedan pendientes por resolver. Yo te pido, Señor, que hoy le muestres a tus hijos qué cosas hay que no hemos resuelto, qué situaciones hay en nuestro corazón que aún no hemos arreglado. Y ayúdanos, Señor, a arreglar esa situación con nuestros hermanos, a arreglar esa situación con nuestros papás, con nuestros amigos, con la esposa, con el esposo, con nuestros hijos. Padre, ayúdanos, Señor, a perdonar y a reconciliarnos, a hacer caso de lo que nos decía el Señor Jesucristo en su palabra. Si tú traes tu ofrenda al altar y tú sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. A lo mejor la situación es con un hermano de la iglesia. A lo mejor la situación es con un amigo, con un vecino. Dígale: Señor, ayúdame a resolver esa situación. Dame la estrategia para acercarme a él, Señor, o a ella. Dame la estrategia, Señor, para pedirle perdón, para volver otra vez a reconciliarme. Padre bueno, ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Padre, a entender que sin el perdón y sin la reconciliación no podremos ver ni experimentar tu verdadero amor, ni podremos conocer al Dios de Israel, al Elohim de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios que es poderoso, al Dios que es eterno, al Dios de amor, al Dios de misericordia. Padre bueno, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu inmenso amor y bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus maravillas. Yo te pido, Señor, que continúes con nosotros en este tiempo devocional, Señor. Que nos sigas guiando, que sigas hablando, Señor, a nuestras vidas. Que sigas hablando a todo nuestro ser, a nuestros corazones. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en esta mañana. Y te pido, Padre, que te quedes con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.